En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongi etorri Nafarroako kirol jokoen emankizun honetara. Bienvenidos a la retransmisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en el frontón Retegui de Lagunac, en esta retransmisión de la Federación Navarra de Gimnasia. Vamos a dar comienzo esta jornada maratoniana de 10 horas de gimnasia rítmica. Comenzamos esta mañana por los niveles 2, 3 y 4 de nivel individual Juegos Deportivos de Navarra. Los clubes que van a participar son Ademar Maristas, Club Mendillorri, Club Rítmica Caparroso, Club Rítmica Galar, Club Gimnasia Rítmica Ansoain, Club Gimnasia Rítmica Tudela, Club Multideporte Funes, Club Natación Pamplona, Club Rítmica Alaya, Club Rítmica Azcoyen en Peralta, Club Rítmica Indira de Burlada, San Adrián, Elis, Izquizazacana, La Raona, Rítmica Murchante, Rítmica Huarte, Club Anaitasuna, Club Lagunac y Club Rochapea. Os deseamos a todas muchísima suerte. Sabemos que es una competición donde os jugáis mucho y desde aquí, desde la Federación Navarra de Gimnasia, os damos las gracias por participar y por practicar este maravilloso deporte. Buenos días y bienvenidos a los Juegos Deportivos de Navarra individual niveles 2, 3 y 4. Vamos a comenzar la competición con la categoría Benjamín. Actúa Eloís Barquero, Club Rítmica Murchante. Vemos entrar a la gimnasta de Murchante, de Rítmica Murchante, Eloís Barquero. Mucha suerte, es categoría Benjamín, manos libres.
Pues este es el ejercicio que nos ha hecho Eloís Vaquero. Su entrenadora nos cuenta que es una niña muy sonriente, que disfruta mucho con esta música del cancán y que hoy quiere dedicar su actuación a sus dos abuelas, a Mari Carmen y Ángel Inés. Bueno, pues ya tenemos preparada a la siguiente gimnasta, que se llama Usue Zedán. Ella es del Club Rítmica Tudela. Es su primera competición, se estrena a nivel individual. Nunca ha competido y nos han dicho sus entrenadoras que está un poquito nerviosa. Actúa Muchísima Usue suerte. Cerdán, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Muy bonita la actuación de Usue de Tudela, se va súper contenta a abrazar a sus entrenadoras. Bueno, pues también tenemos ya preparada para salir al tapiz a Laura Gracia, es de Club Rítmica Azcoyen de Peralta. Esta niña es de Falces, es su primera competición. Su entrenadora Maite Araiz está comentándonos que lleva haciendo gimnasia desde los 3 añitos, que es una gominola por su flexibilidad, y ahora su entrenadora lo que está trabajando con ella es el control corporal, ya que una gimnasta que es muy flexible, lo que tiene luego que trabajar muchísimo es la colocación correcta de las dificultades. Mucha suerte. Actúa Laura Gracia, Club Rítmica Azcoyen.
Pues muy bonita Laura Gracia del Club Azcoyen. Ha estado muy centradita, un ejercicio muy completo. Se ha visto que son niñas del nivel 4, pero muy bien entrenada. Actúa Yune LH, Club Natación Pamplona. Y ahí vemos entrar a Yune LH del Club Natación Pamplona en esa posición inicial con esa gran flexión de la espalda. Mama, I don't have time for dancing. That's just gonna have to wait a while. Ain't got time for messing around, and it's not my style. Don't matter where you come from, don't even matter what you are. A dog, a pig, a cow, a goat, and an all in here. You gotta dig a little deeper. For you, it's gonna be tough. You gotta dig a little deeper. You ain't dug it far enough. Dig down deep inside yourself. You'll find out what you need. Blue skies and sunshine, clear peace. Open up the window, let in the light. Here we go. Blue skies and sunshine. Yeah, roll. Pues muy elegante esta gimnasta del Club Natación Pamplona. La verdad que ahora ha hecho unas corporales muy bonitas, donde se ha visto también la amplitud de sus movimientos. Esa pena en el final, la gimnasta tiene que terminar con la música. Ahí va a llevar esta gimnasta una penalización por parte del jurado, porque el último golpe tiene que estar con el final de la música. Ya ha estado ahí ya un ratito que nos ha coordinado. Bueno, pues ya vemos a la gimnasta del Club Galar, Valentina, preparada para salir. Actúa Valentina Zazón, Club Escuela Galar. Когда-то россияне, Ванюши, Тани, Мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Штиблеты и сапожки, под русские гармошки, под берестовые ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но все же непокорная, жива кадриль задорная. Передари-там. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Опа! Передари-тарам-па, 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 передари-там. Передари-тарам-па, 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 передари-там. Qué bonita ha estado Valentina, una gimnasta muy correcta a la hora de ejecutar unas corporales con mucho nivel. Con cada dificultad tiene un valor que se puntúa en el jurado de las DBs, que son las jueces que valoran las corporales que hacen estas gimnastas individuales. Y ha estado muy bonita. Actúa Adriana Aguirre, Club Rítmica Azcoyen.
Pues esta gimnasta que vemos entrar es Adriana Aguirre, que entra al tapiz con una sonrisa. Esta niña es de Falces y le deseamos mucha suerte. Noche de fiesta, todos vienen a celebrar. Noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso y revelando milagros en cada piso. Encanto, encanto, Colombia te quiero tanto, que siempre me enamora tu encanto. Colombia te quiero tanto, y sigue bendiciendo tu encanto. Encanto, encanto. Colombia te adoro tanto, tu nombre tiene un encanto. De Bogotá hasta Palenque, me fui con toda la gente. Colombia, tierra tan bella, la madre naturaleza. Encanto, encanto. Encanto, encanto. Pues da gusto ver disfrutar a las gimnastas en el tapiz como lo ha hecho Adriana del Club Rítmica Azcoyen. Sí que en este nivel 4, vamos a ver mucha diferencia a nivel corporal, a nivel de dificultades. Es el nivel en el que comienzan las gimnastas a competir en juegos deportivos y no, la mayoría de ellas en esta categoría Benjamín es la primera vez que compiten. Pero es que verles disfrutar, a pesar de tengan más nivel o menos nivel, es lo que desde aquí queremos como federación y como lo que son los Juegos Deportivos de Navarra. Bueno, pues ya tenemos a la gimnasta de San Adrián, Emma Arro, para empezar a competir. Actúa Emma Arro, Club Elezo San Adrián. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do. Yes. You are the bluebird down in the cherry tree, and the buzz of the bumblebee. If the bells are ringing, whippoorwills are singing when they don't mean much to me. For my heart is down in the chicken house, where I long to be with my Minnie Mouse. And I meet her there with the fragrance spray. I sing to her this melody. Oh, the old tomcat with his meow meow, all hound dog with his bow wow wow. The crowds and the ghouls, gosh, what a record like an oversnow. I have listened to the cuckoo cookies, and I've heard the rooster cockies do the doo doo. With the cows and the chickens, they all sound like the diggers when I hear my little meanies. You. Bueno, pues vemos el gran esfuerzo que ha hecho Elma del Club San Adrián. Vemos cómo ha hecho las corporales exigidas. Sabemos que, bueno, ya saben que tienen estas gimnastas que cumplir en una normativa que se manda a todos los clubes, donde tiene que haber unas exigencias de saltos, giros, equilibrios,
ondas y pasitos rítmicos. Ya hemos visto en todas estas gimnastas anteriores cómo cumplen con la normativa. Actúa Telma Berrozpe, Club Rítmica Murchante. Pues Telma es la segunda competición. El año pasado compitió y su entrenadora Inés nos comenta que haya mejorado muchísimo, que está muy contenta con esta niña. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that. Pues qué bonita ha estado aquí Telma en este ejercicio de manos libres. Se le ha visto muy dicharachera en el tapiz, muy suelta, una gimnasta con muchísima seguridad. Ha ido perfectamente coordinada con la música. Eso es muy, muy importante. La gimnasta que escuche la música, que dé los golpes con los pasitos rítmicos. Todo esto se evalúa mucho en el artístico, donde las jueces, y más con este nuevo código, es tan importante. Actúa Luna Chacbetache, Club Natación Pamplona. Pues ahí vemos entrar a Luna con este garbo. Le deseamos mucha suerte. Bitty boppy Betty, bitty boppy Betty, bitty boppy Betty boo boo. A week and she's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you. Bitty Boppy Betty, better known as Billy, he's the up-and-coming local DA. A fearless crime fighter, political insider, sure to be mayor one day. But after working Fridays, off comes his necktie and on come her diamonds and pearls. You better get ready, 'cause now Billy's Betty, everybody's favorite girl. Bitty boppy Betty, bitty boppy Betty, bitty boppy Betty boo boo. On weekend she's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you. Bueno, pues esta gimnasta Luna del Club Natación Pamplona ha estado muy correcta. Quizás en mi punto de vista le ha faltado más dinamismo, más bueno, pues no estar un poco como tan rígida. Pero bueno, las jueces, todo lo que exigen a nivel de técnicas, las dificultades las lleva perfectamente. Así que a ver cómo se quedan clasificadas. Hay mucha diferencia a la hora de recorrer el tapiz, a la hora de expresar, a la hora de bailar. Pero cada entrenadora monta y elige la música y bueno, pues luego las gimnastas aquí también controlando sus nervios nos expresan. Estar aquí es complicado, niñas tan pequeñitas en un tapiz solas,
Bueno, vamos a continuar. Actúa África Delgado, Club Elezu San Adrián. Vemos entrar a África desde San Adrián. Bien, esta gimnasta, bonito principio, le deseamos mucha suerte. Cómo me ha gustado África esta última parte del ejercicio, ese salto carpado con esa potencia a la hora de elevarse en el aire. Esas ondas muy abiertas con mucha movilidad. Muy bonita África. Bueno, pues con eso terminamos la rotación de categoría Benjamín, manos libres. Y ahora vamos a continuar con la rotación de pelota alevín nivel 4. Comenzamos con la categoría alevín. Actúa Paula Delgado, Club Escuela Galar. Vemos entrar a Paula Delgado del Club Rítmica Galar. Son gimnastas que tienen una técnica muy limpia y le deseamos mucha suerte en esta ejecución del ejercicio de pelota. A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound can make the world go round. Money, 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 money. Coal in the stove and you're freezing the winter and you curse to the wind and the rain. When you haven't any shoes on your feet and you're toast in a paper and you look 30 bucks on the way. When you go to get a word of advice from a fat little bastard, he will tell you to love evermore. So when hunger comes around, da-da-da-da-da-da, see how love flies out the door. For money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the that clinking, clanking sound of money, 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 get it, money, 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 money. Back again, jump back to the box, that clinking, clanking, clanking sound. So that makes the world go round. It makes the world go round. Bueno, pues ya vemos la dificultad que tiene ya incorporar a las gimnastas el aparato con la pelota. Pues un poco lo que le ha pasado a Paula. La pelota tiene una técnica específica donde los rodamientos, donde los lanzamientos y las recogidas
son, bueno, pues que hay que lanzar correctamente. Ahí se ha puesto un poquito nerviosa y se le ha caído. Pero ya hemos visto los botes, todos los grupos fundamentales de la pelota tienen que estar representados en el ejercicio. Actúa María Esparza, Club Multideporte Funes. Vamos a seguir destacando que todas estas gimnastas son de nivel 4, la mayoría son gimnastas que comienzan a competir y que tienen una gran presión, porque para ellas es la primera vez. Pues así termina esta gimnasta de Funes, María Esparza. Ha estado muy correcta, no ha tenido faltas de ejecución graves y se le ha visto disfrutar en el tapiz. Actúa Mayalen Echauri, Club Natación Pamplona. Bueno, pues esta es la actuación que nos ha hecho Mayalen Echauri del Club Natación Pamplona. Qué pena hay en la posición final, tiene que quedarse 3 segundos en posición estática a la vez que termina la música. Bueno, esa penalización que va a recibir por parte de las Actúa jueces. Valeria Serrano, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Y vemos entrar a Valeria con esa sonrisa. Le deseamos muchísima suerte.
as sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. As warm as the sun, as silly as fun, as cool as a tree, as scary as the sea, as hot as fire, cold as ice, sweet as sugar and everything nice, as old as time, as straight as a line, as royal as a queen, as buzzed as a bee, as stealth as a tiger, smooth as a glider, pure as a melody, pure as I wanna be. Qué bonita ha estado Valeria, una gimnasta donde ha expresado muy bien, ha ejecutado muy correctamente. Yo creo que las jueces van a darle una puntuación alta. Actúa Lucía Carmona, Club Elezu San Adrián. Pues ya tenemos colocada en el tapiz a Lucía Carmona del Club Elezu San Adrián. Mucha suerte. Un campo di grano che più non so, di paperina col babbo passò, i figli degli altri papà vedere al sole brillare, lì si cantò. La papera al papero disse papà, papà di papà vedi come si fa, non puoi tu papà di papà vedi disse papà. Se poi impiccando l'insalata, che cosa ci mi fa se la vita? Lo sai che ti papà vedi sonanti alti alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che ti papà vedi sonanti alti alti, se la papà verina, che cosa ci mi fa? È un giorno di maggio che dirvi non so, quello che ognuno pensò, ma cadere attesa la papera che allontanare quello che so. Ma questo romanzo ben fatto tu fa, poi viene la pace che il galo tagliò, un poco di vento il papà per in alto corso. Così papà verino se n'è andato, lasciando tra berrine e paperata. Lo sai che i papà veri sono alti alti alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina, cos'alta paperina. Pues qué bonita esta gimnasta del Club Elezu de San Adrián. Qué contenta sale, cómo se abraza a sus entrenadoras. Destacar que da gusto cuando una gimnasta, después de entrenar durante muchos meses, entrenar con mucha ilusión y compite, que es muy importante para estas gimnastas que no tienen experiencia, que es la primera vez que están aquí en un tapiz de competición. Que salgan satisfechas de su trabajo, que hayan sabido estar ahí guapas en el tapiz recorriéndolo con todo lo que conlleva los pasitos rítmicos, el baile con la música, hace unos correctos saltos, giros y los equilibrios, y esta niña nos lo acaba de demostrar. Bueno, en este momento las jueces se han levantado. Es muy importante el trabajo del jurado. Se tienen que poner de acuerdo a veces en notas, pues, y por eso hemos parado un poquito esta competición. En el momento que las jueces se pongan de acuerdo, están ahí con sus tablets valorando
alguna cosa que tienen entre ellas, pero ya vemos que Actúa Daniela Que ya se han Correia, puesto de Club acuerdo. Escuela Galar. y vemos entrar con esta sonrisa a Daniela Correira del Club Rítmica Galar. Mucha suerte. Я совсем не устаю, успевать за модою. И отвечу, если спросят, что сейчас в Париже носит, что там появляется. Модного во Франции и в такие платьица скоро все нарядятся. Модненькие платьица нам подарит Франция. Всем должна понравиться. Это красота. А я эту песенку пою, пою и шью я модные наряды, да-да-да-да-да. На Лазурном берегу скажу и не забуду, что удивить я всех смогу. А я эту песенку пою, и я все шью, и все мои наряды будут рады нас. Просто так не удивишь, могу сказать я лишь: держись, Париж, держись, Париж. Oímos como el público anima a esta gimnasta, a Daniela. Se ha puesto un poquito nerviosa en los rodamientos que se realizan por dos segmentos del cuerpo. En este caso, sus entrenadores le han montado un rodamiento de brazos de los brazos a Actúa la espalda, Elena Valencia, y ahí la Club recogida, Ademar pues, Maristas. se le ha caído, no pasa nada. El resto se ha visto correcto y ha salido satisfecha a abrazar a Sandra y a su otra entrenadora. Bueno, pues vamos a disfrutar de Elena Valencia del Club Ademar Maristas. Qué simpática esta gimnasta de Ademar Maristas, Elena Valencia. Qué bonita ha estado en el tapiz. No ha perdido la sonrisa en ningún momento del ejercicio. Y también me gustaría destacar el trabajo que se realiza a nivel de gimnastas que salen de una extraescolar y luego pasan sus entrenadoras, pues ven que tienen ilusión, que les gusta mucho este deporte y ya pues deciden pasarlas a competir en Juegos Deportivos de Navarra. Y desde ahí desde la base sale todas las gimnastas luego a nivel nacional. Y qué importante es este trabajo que hacen tantas entrenadoras y entrenadores
con el deporte escolar, con el deporte base, donde como hoy estamos disfrutando de lo que es el comenzar a practicar un deporte. Laia Jarauta, Club Rítmica Murchante. Y con sus valores, con su esfuerzo y estar hoy aquí pues viendo todo este trabajo de tantos y tantos clubes y colegios. Bueno, pues vamos a seguir con Laia Jarauta de Rítmica Murchante. Lleva una malla preciosa, decorada tanto las medias como el maillot. Se le ve una gimnasta con mucha potencia. Vamos a disfrutarla. Pues muy bien, Laia Jarauta del Club Murchante. Qué contenta sale del tapiz. Su entrenadora Inés me ha comentado que es de las gimnastas más trabajadoras que tiene en el polideportivo, que no para ni un minuto de entrenar, que no para ni a beber agua, que está aprovechando cada minuto de su entrenamiento. López, y Club lo acaba de Electri San demostrar Adrià. aquí en el tapiz, aquí en el Club Lagunac en Barañain. Vemos preparada a Agata López del Club San Adrián. Pues qué ejercicio tan bonito, tan dinámico nos acaba de realizar Agata López. Me ha encantado la ejecución a la hora de, en los saltos, esa serie de zancadas que ha hecho girando, los Jeté en tournant, me han parecido para ser una gimnasta de nivel 4, pues con una gran técnica y con una limpieza preciosa de las piernas, de los empeines. Me ha encantado. Lo que comentábamos anteriormente, la técnica
manejar la pelota, que tiene su técnica, sus grupos fundamentales. A todas las gimnastas obligatoriamente tienen que botar la pelota, pues por ejemplo en un salto, en un equilibrio. Tiene que haber rodamientos, son grupos fundamentales del aparato, y a la vez, cada vez que hagan una corporal, una dificultad corporal, a la vez el aparato no puede estar sin manejar. Esto ya con niñas que pasan a competición es donde hay que insistir, hay que enseñarles la técnica. En gimnasia rítmica, como ya saben, pues se hace este deporte con 5 aparatos. Entonces, actúa Aila Mayorga, cada Club nivel, Natación cada Pamplona. edad, la Federación Navarra de Gimnasia pone una programación para cada temporada. Entonces las gimnastas van aprendiendo el manejo del aparato. En este caso es la pelota para esta categoría alevín. Bueno, y vamos a ver la actuación de Aila del Club Natación. Qué contenta vemos salir a Iala del Natación Pamplona. Se va corriendo a abrazar a sus entrenadoras, a Sandra, a Marta, Actúa San Yara Esteban y a Melero, Maite Club Rítmica Murchante. Huarte. Bueno, pues esta gimnasta, sus entrenadoras nos han comentado que es muy charlatana y que le encanta estar hablando todo el rato en el entrenamiento, pero que este año ya que va poco a poco entrenando más centrada. Le deseamos mucha suerte a Yara. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible. And we'll dream impossible. Pues qué elegante. La verdad que se le ha visto a Yara de Murchante una composición donde se ve claramente los giros, los manejos. Actúa Mayalen Pascal. Destacar Club que me ha Escuela encantado Galar. el giro que ha hecho en pasé, ese giro doble súper correcto, con muy buena técnica.
y ha dejado muy clara la ejecución. Yo creo que le van a valorar todo lo que nos acaba de hacer. Bueno, pues esta gimnasta de Galar, Mayalen, está en el tapiz ahora mismo y vamos a disfrutar de ella. Закат зарей покрылся, спит табор кочевой. Никто еще не знает любви цыганки молодой. Pues muy bien, Mayalen Pascal del Club Galar, que contenta se va, sabe que ha hecho un buen ejercicio, ha hecho unos buenos manejos, Actúa no ha tenido Carmen faltas de Rodríguez, ejecución Club con Gimnasia la Rítmica pelota, Tudela. así que ha salido súper contenta. Y aquí tenemos a esta gimnasta del Club Rítmica de Tudela. Mucha suerte, Carmen Rodríguez. Pues qué bonita Carmen Rodríguez de Tudela. Nos dice sus entrenadoras que le encanta la gimnasia rítmica, que su madre también fue gimnasta en el mismo club y que lleva la música favorita, nos acaba de hacer, con la música favorita de su madre. Cómo los padres, las madres influimos en que nuestros hijos, hijas Comenzamos con la deporte, categoría infantil. Actúa como Leire les Bellido, influimos Club a que Ademar amen Maristas. pues a veces el deporte que nosotros hemos practicado cuando éramos jóvenes. Y bueno, pues el ejemplo de Carmen ahí está. Y tenemos en el tapiz entrando a la gimnasta del Club Ademar Maristas, Leire Bellido. Comenzamos la categoría infantil con aro. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good,
Ahí vemos salir a Leire Bellido del Club Ademar Maristas. No sale muy contenta. El gran problema que tiene el aro es que para gimnastas que comienzan con la técnica de este aparato, es un aparato que Actúa es grande, Galloso, Club rígido. Gimnasia Rítmica Tudela. Y por ejemplo, todo lo que hemos visto que ha hecho Leire en el suelo, pues ahí ella, la pobre, no se le quedaba como atascado, no lo manejaba bien. Pero bueno, que estamos en el nivel 4, están empezando. Estas gimnastas tienen un gran recorrido. Vamos a ver ahora a Zaida, de Tudela. Step to the rhythm like this. You're going out tonight. Step to the rhythm like this. You're having a good time. Step to the rhythm like you're going out tonight. Can you feel it? Step to the rhythm like step to the rhythm man. Get with the movement. Get up and move it. Kick off your shoes and show me how you get with the movement. Get up and move it. Kick off your shoes and show me how you keep on moving to the beat of your drum. It doesn't matter who you are, where you're from. Your mama says that you shine brighter than the sun. So turn it up, and show me what you're made of. Monísima Zaida Galloso. Ella entrena en el Club Rítmica Tudela y es otra de las cosas que quiero destacar desde aquí. Gimnastas, que esta niña es de al lado de Borja, que es un pueblo de Zaragoza, y se desplaza 3 días a la semana para estar entrenando en Tudela, en este club de competición. El esfuerzo que hacen los padres, las madres para que sus hijos, si viven en un pueblo y no hay actividades, pues cómo les apoyan, cómo se dan todo por coger y llevarles a kilómetros de su pueblo. Así que enhorabuena. Bueno, vamos a disfrutar de esta gimnasta de Rítmica Caparroso. Se llama Cayetana Eras. Oh, vela, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh vela, ciao, 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 e se io muoio da partigiano, seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Pues un buen ejercicio el que nos acaba de realizar Cayetana Eras. Es una gimnasta muy trabajadora y perseverante, nos dice su entrenadora Inés Monge, que ahora mismo acaba de formar este nuevo club. Hace 2 años que lo formó, ya que también es entrenadora del Club Rítmica Murchante, y nos comenta que pues que ya la cantera hay muchas gimnastas, y como son de todos los pueblos de la zona, pues que han creado este nuevo club. Es una de las cosas que hay que destacar, las entrenadoras que siguen haciendo el trabajo en tantos pueblos, en todo el territorio navarro,
Y aquí hoy nos están demostrando estas gimnastas de la Ribera, de la Sacana, de toda la parte, de toda la zona de nuestro territorio, y con la ilusión con que vienen aquí. Pues fenomenal, Leire Hernández del Club Rítmica Azcoyen. Me gustaría seguir resaltando, esta gimnasta es de Falces, se desplaza a Peralta para entrenar. El trabajo que hacen en todos estos pueblos, siguiendo la ilusión de tantas gimnastas que tienen la oportunidad de seguir entrenando. Actúa Irina Herrán, con Club los Natación clubes Pamplona. que hay en toda Navarra. Claro, en Pamplona es lo que siempre hacemos, ¿no? O intentamos, donde más población hay. Bueno, pues los clubes en Navarra, que tienen muchísimo nivel, están aquí en Pamplona, en Laguna, como estamos hoy, en Alaya, que es del Valle del Hues. Pero los pueblos de donde vienen estas niñas es que es de valorar y agradecer. Bueno, vamos a seguir con Irina Herrán del Club Natación. Actúa Legla Kuduzovic, Club Rítmica Murchante. Pues aquí tenemos la gimnasta del Club Rítmica Murchante. Comenta su entrenadora que Legua empezó hace ya en una edad, ¿no?, de niña Levi Benjamín, sino ya más avanzada, y que ha evolucionado muchísimo. Vamos a disfrutar de ella. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, c'est fini. Me voilà
cómo se ha esforzado esta gimnasta Legba, que se le veía nerviosa, no tiene lo que comentaba su entrenadora, que no tiene experiencia en la competición, ha empezado un poquito más tarde y se le notaba esa presión. Actúa Clara Se ha esforzado Luqui, Club muchísimo Rítmica por sacar Caparroso. adelante esos lanzamientos y esos manejos. Y vemos entrar a Clara Lukin del Club Rítmica Caparroso. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leading through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. But don't wanna stop at all. Pues muy elegante esta gimnasta de Caparroso, Clara. Ha disfrutado en el tapiz. Se ve que ha estado trabajando la técnica del aro y nos lo ha demostrado hoy. No ha hecho grandes faltas de ejecución. Actúa Noa Salvatierra, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Pues vemos entrar a esta gimnasta de categoría infantil. Esta gimnasta lleva desde bien pequeñita en el club de Tudela y siempre nos destaca sus entrenadoras, que tiene una gran expresividad. Vamos a disfrutar de ella. Beautiful, my new supplier. I used to like smoking and stop all the thinking, but I found a different buzz. The world is a curse, it'll kill if you let it. I know they got pills that can help you forget it. They bottle it, call it medicine, but I don't need drugs, 'cause I'm already high enough. You got me good. Que contenta sale Noa Salvatierra. Sabe que el ejercicio que lo tenía por enseñarnos hoy aquí en este frontón retiré del Club Lagunac. Actúa Aquí Rubén Olite, Club se Rítmica ha ido Azcoyen. sabiendo que el trabajo está hecho. Bueno, y vemos entrar a Rubén Olite. Cómo nos gusta que la gimnasia sea con tanto para los chicos como para las chicas, que el deporte
no haya ningún tipo de discriminación de sexos. Vamos a disfrutar de él porque es una gozada verle cómo baila. Cómo nos ha hecho disfrutar Rubén Olite del club Azcoyen de Peralta, cómo nos ha hecho disfrutar. Este niño es de Falces, entrena 3 horas a la semana y es pura vitalidad. Transmite esa alegría como la acabamos de comprobar y disfruta muchísimo, muchísimo de practicar gimnasia rítmica. Actúa Nira Ortuño, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Pues vemos cómo coloca el aro en el tapiz Nira Ortuño del club Rochapea. Rockin' this contagious, monkey business outrageous. Just confess your girl admits that we the Pues da gusto haberle visto a Nira cómo disfrutó en el tapiz. Ha tenido esa caída. Bueno, pues las jueces de ejecución penalizarán la caída del aparato y esa corporal no la van a dar. Para que den las dificultades corporales tiene que haber un buen manejo del aparato y si no es así, pues no la bonifican. Pero lo más importante es que Nira no ha dejado de sonreír durante todo el ejercicio y da gusto ver disfrutar a las gimnastas en estos Juegos Deportivos de Navarra. Tenemos a Martina Pantoja del club de Tudela. Take
Pues así termina Martina Pantoja este ejercicio individual. Sus entrenadoras quieren destacar el esfuerzo que está haciendo, porque una de las gimnastas de conjunto se lesionó hace muy poquito y ella se ha comprometido en sustituir a su compañera para que pueda el conjunto continuar y en la siguiente competición de conjuntos de juegos deportivos poder competir. Así que pues gracias, Martina, por ese doble trabajo. Y vemos entrar a la gimnasta del Club Ademar Maristas, Lucía Palaez. Mucha suerte. Con qué bonita posición ha terminado Lucía este ejercicio. Ha tenido ahí dos fallitos, ahí se le ha escapado el aro en ese rodamiento y ha habido el lanzamiento que ha estado muy espabilada porque ha lanzado el aro demasiado hacia adelante y casi se le cae, pero ha tenido esos reflejos para salvarlo. Actúa Laura Salcedo, Club Elezu San Adrián. Pues vamos a entrar a Laura Salcedo, esta gimnasta con esta elegancia. Vamos a disfrutar de su ejercicio. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice più in alto nel sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Ma tutti i sogni nell'alba vaniscono perché che sono blu come un cielo tra punto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu. Pues da gusto ver gimnastas como Laura, cómo ha sabido transmitir esta música al público, cómo ha sabido expresarnos ella con las palmas, con esa elegancia. Pues esta es una parte muy importante en el artístico. Actúa Enara Pérez, Club Isquiza.
Bueno, pues vemos ahora entrar a esta gimnasta del Club Izquiza. Es la única gimnasta que viene desde esta categoría, que viene desde la Barranca. Mucha suerte. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Now she took that steppin' at the dance. Give me the thing, I made me rock. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Give me the thing, I made me rockin' at the dance. Now she took that steppin' at the dance. Give me the thing, I made me light it up. Pues qué importante es lo que esta gimnasta Nara Pérez nos ha demostrado. Ha empezado el ejercicio como muy nerviosa, titubeaba mucho con los manejos, estaba, se le veía como muy tensa, y poco a poco ha ido haciendo el ejercicio, que dura 1 minuto y medio, y cómo se ha centrado, qué giros tan bonitos nos ha hecho. Qué importante es saber controlar los nervios. Actúa Irati Resano, Club Rítmica Azcoyen. Bueno, pues vemos ya entrar a esta última gimnasta de la categoría infantil nivel 4, Irati Resano de Rítmica Azcoyen. Esta gimnasta lleva ya años en la competición, es muy perfeccionista. Dice Maite que se merece quedar bien por tanto esfuerzo que está haciendo. Categoría absoluto. Actúa Nerea Díaz, Club Otra Mirada. Bueno, pues aquí tenemos a Nerea cómo nos va a demostrar esta gimnasta. Es de nivel absoluto del Club Otra Mirada.
Esta gimnasta ya está compitiendo a nivel nacional. Mucha suerte, Nerea. In the world there is a father and a mother, and the father is a son who has a mother. The mother has a daughter who gets married to the brother of a mother, and they're all just trying to multiply with one another. 'Cause that's just the way of the world. It never ends till the end, and you start again. That's just the way of the world. That's just the way of the world. Someone in the world, they think they're working for themselves. They get up every day to go to work for someone else. And somebody works for them, and so they think they got it made. But they're all just working to get paid the very same. And so they keep on twiddling them thumbs, diddly-dee-dee-dum, diddly-dee-dee-dum. They're gonna keep on twiddling them thumbs, diddly-dee-dee-dum-dum. You can try to get under my skin while he's on mine. Yeah, on my skin. I wish you nothing. Even you can't get under my skin if I don't let you in. Da gusto verte, Nerea, en el tapiz. Da gusto que el deporte sea inclusivo, que haya deporte para todos y para todas. Y pues Sandra Pérez, la entrenadora de este club, es el primer club de Navarra que trabaja con este nivel. Y es para Categoría valorárselo absoluto. muchísimo a Actúa todo Andrea de el Jesús. esfuerzo Club de Otra Mirada. los padres, de las madres de estas deportistas. Y como a mí me emociona. Yo tengo un sobrino síndrome de Down y la verdad que me emocionó. Bueno, enhorabuena a todas las familias, a todas estas gimnastas y entrenadoras por estar ahí. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band about that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Da gusto, Andrea de Jesús. Da gusto verte, da gusto disfrutar de vuestra espontaneidad, de vuestra forma de luchar. Ahí se lleva su gran aplauso, su merecidísimo aplauso. Están compitiendo, como hemos dicho, este club de Otra Mirada a nivel nacional. A continuación vamos a realizar un pequeño descanso de 5 Y minutos. da gusto tanto la Federación Navarra de Gimnasia como el Gobierno de Navarra, el Instituto de Deporte y Juventud, el orgullo que es tener tantos deportistas, tantas ganas de estar haciendo rítmica, tanto en
en todos los pueblos que han venido hoy desde toda Navarra, como el nivel nacional que acabamos de ver. Y la verdad que está siendo una jornada muy, muy bonita, donde estamos viendo la salud que tiene la gimnasia rítmica navarra. Bueno, pues vamos a hacer 10 minutos de descanso y continuamos enseguida. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea. superación, Hobetzeko grina. juego limpio, Joko garbia. gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
Reanudamos la competición con la categoría cadete. Actúa Irune Aparicio, Club Natación Pamplona. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con la categoría cadete nivel 4. Vamos a ver a Irune Aparicio del Club Natación. Mucha suerte. Little freak Jezebel, you sit high atop the kitchen counter. Stay green a little while. You bring blue lights to dreams. Starry haze, crystal ball. Somehow you've become some paranoia. A wet dream just dangling, but your gift is wasted on me. You got the cinema. She walked away through a cheap pack of cigarettes. Hard liquor mixed with a bit of intellect. And all the boys, they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck, she's driving me crazy. I think I'm losing it, I think I'm losing it. Oh, I think she said, having your baby, it's none of your business. I'm having your baby, it's none of your business. I'm having your She sits beside me like a silhouette. Hard candy dripping on me till my feet are wet. And now she's all over me, it's like I pay for it. It's like I pay for it, I'm gonna pay for this. Qué bien ha terminado con la música exactamente en el golpe final Irune Aparicio. Qué importante es saber marcar los golpes de la música. Encima ha terminado con esa recogida sin manos en el suelo. Muy bien. Actúa Nayara Echaniz, Club Isquiza. Pues vemos entrar a esta gimnasta del Club Isquiza, Nayara Echaniz. Mucha suerte, vamos a disfrutar de su ejercicio. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat round like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. Because I'm the devil who's searching for redemption, and I'm a lawyer who's searching for redemption, and I'm a healer who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster who's searching for redemption. Like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the devil who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster who's searching for redemption. Qué contenta sale Nayara Echaniz. Sabe que el ejercicio ha sido correcto y que ha estado a la altura de las exigencias técnicas de esta categoría cadete con pelota. Actúa Nerea Prieto, Club Rítmica Murchante.
You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please say I'm doing all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy? Begging you, please, baby, for mercy, mercy. Oh, I'm begging you, yeah. Pues así termina el ejercicio Nerea Prieto del Club Murchante. Ha estado muy correcta, con mucha energía, ha hecho unos grandes lanzamientos, que es importante cuando el aparato se eleva, que se llegue a alcanzar una altura suficiente. No tiene nada que ver hacer un pequeñito lanzamiento que los que hemos visto ahora que ha hecho Nerea. Una pena ese final que ha tenido ahí. Bueno, pues ese... Actúa Mireia Iriarte, Club Ademar Maristas. Esa pequeña caída de la pelota. Y vamos a disfrutar de Mireia Iriarte del Club Ademar Maristas. Se le ve que está ahí nerviosa. A ver qué tal le sale este ejercicio con la pelota. Pues muy bien la actuación de Mireia. Sale satisfecha, se ve que ha sabido controlar muy bien ese nerviosismo que tenía al principio y ha hecho un ejercicio muy correcto. Actúa Ángela Jarauta, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Pues estamos viendo entrar y colocarse a Ángela Jarauta de Tudela. Sus entrenadoras nos comentan que la canción la ha elegido ella, que le encanta porque la interpreta y la siente muy adentro.
Pues qué bonita esta gimnasta, la verdad que qué importante es que las gimnastas sientan la música como parte de la manera de expresar, como nos lo acaba de demostrar Ángela, cómo ese sentimiento le sale y cómo nos lo ha transmitido. Pues muy, muy bonita y muy elegante. Actúa Irati Aldasoro, Club Izquiza. I could give you all that I have, ain't nothing special. I know that there ain't any pressures to know I give you my last. And from the rubble, we'll walk through the night and cross the wasteline. The inside, counting your blessings as you see what blessings I feel. Ay, qué pena ese final. La gimnasta tiene que terminar con el aparato en contacto, aparte de que ha tenido esa caída, la penalización también de las jueces de ejecución va a ser que no ha terminado el ejercicio en contacto con la pelota. El resto del ejercicio ha estado correcta, ha tenido unos giros muy bonitos. Así que bueno, una pena. Actúa competiciones Marta así. Armendariz, Club Natación Pamplona. Vemos colocarse en el tapiz a Marta Armendariz del Club Natación Pamplona. Vamos a disfrutar de ella. She ain't real. She ain't gonna be able to love you like I will. Sure, she's got it all, but baby, is that really what you want? Let's talk, so you got your head in the clouds. You made a fool out of you, and boy, she's bringing you down. She made the heart melt, but you're cold as a core. Now rumor has it she ain't got your love anymore. All of these words whispered in my ear tell a story that I cannot bear to hear. Just 'cause I said it, it don't mean that I meant it. But rumor has it he's the one I'm leaving you for. Pues qué elegante esta gimnasta de natación, Marta Armendariz. Me ha gustado muchísimo a nivel personal el trabajo de sus piernas, cómo ha hecho esos manejos de botes con el pie, con la rodilla. Me ha gustado mucho su amplitud en el salto en la zancada.
Una pena pues ese pequeño fallo en el final. Pero Actúa ha estado Naya Arraiza, Club un Rítmica ejercicio muy Huarte. correcto. Y ahora vemos entrar a Naya Arraiz del Club Rítmica Huarte Pamplona. Pues muy bonito el ejercicio con esta música versionada de Metallica. La verdad que Marta, su entrenadora, comentaba que estaba muy nerviosa, que es la primera competición que ella hace y ha estado pues muy correcta, muy centrada, así que enhorabuena, un gran trabajo. Actúa Candela Azpilicueta, Club Ademar Maristas. Cómo entra Candela al tapiz, como las grandes gimnastas que pegan un golpe y entran con mucha energía y se colocan en la posición inicial. Mucha suerte. Pues con esta ovación del público termina Candela Azpilicueta del Club Ademar Maristas. Sale súper contenta, abraza ahí a sus entrenadoras y lo que comentábamos anteriormente, da gusto cuando una gimnasta sabe que el ejercicio y el trabajo está cumplido. Actúa Cristina Cornago, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Pues gimnasta de Tudela, Cristina Cornago. Sus entrenadoras, las hermanas Arnedo, nos comentan que viene un poquito floja porque viene de recuperarse de una lesión.
ha estado entrenando irregularmente hasta que por fin ha podido venir a la competición. Así que valoramos el esfuerzo de recuperarse de esa lesión. Everybody, just get into it and get started. You get started, you get started, you get started. Let's get it started now. 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 Hey, let's get ill, that's the deal. At the gate, we'll bring the ball top drill. Just lose your mind, this is the time. You won't test this drill, just unbag your spine. Just bob your hell on me and pody. Up inside your club or in your Bentley. So get messy, loud and sick. Your mom passed no more in another hat trick. So come on now, do not correct it. So let's get in now, let's get active, yeah. And everybody, just get into it and get started. You get started, you get started, you get started. Let's get it started now. 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 Oh yeah. Pues qué buen ejercicio nos acaba de realizar Cristina Cornago de Tudela, una gimnasta con mucho carácter, con mucha fuerza a la hora de ejecutar las corporales, muy limpia en los manejos de la pelota. Yo creo que van a tener una buena valoración por parte de las jueces. Actúa Aicea Pérez, Club Isquiza. Pues ya vemos a Aicea Pérez en el tapiz comenzando su ejercicio. Mucha suerte. Pues muy bien, Aicea Pérez, una gimnasta muy elegante, me ha gustado mucho su temperamento en el tapiz. A ver qué valoración les da este jurado de las 9 juezas Actúa Irati que tenemos Lanada, en la Club mesa Natación en esta Pamplona. jornada de mañana. Y vamos a disfrutar de Irati Lanada del Club Natación. This day is gonna be the greatest memory
memory, making history. Let's go. You don't need no luck with that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! Go! Yeah, this is it. Go! This is it. It's down to the wire. Who gonna take the empire? It's down to the wire. This is it. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. This is it. This is it. Pues cómo ha sabido solucionar Irati ese final, no lo ha recogido con las piernas, esa maestría que quería realizar, y cómo ha estado muy lista, con muy buenos reflejos para terminar con la pelota en contacto en ese final. Actúa Yasmina Lardín, Club Rítmica Huarte. Pues Yasmina nos va a realizar con una música de swing que nos dice Marta Zubiri, su entrenadora, que va mucho con su carácter porque es muy alegre y siempre está sonriendo. Vamos a disfrutar de ella. Bueno, pues está claro que con esa sonrisa se despide esta gimnasta de Rítmica Huarte, Yasmina. Qué pena, ha tenido ahí unos fallos de ejecución. Bueno, esto es lo que es la competición. Ahí se le ha ido un poquito la pelota, ha tenido esa caída, pero el resto sí que nos ha hecho disfrutar de ese swing. Actúa Saray López, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Pues esta gimnasta entrena en el Club Rítmica de Tudela, pero ella es de Arguedas. Comenzó su andadura en la competición como gimnasta de conjunto y ahora es la primera vez que va a realizarnos un ejercicio individual. Yeah.
Pues hemos disfrutado mucho con Saray López del Club Rítmica de Tudela. Sabemos que el esfuerzo que hacen estas gimnastas que se desplazan desde su pueblo de Arguedas, pues ahí está con sus dos entrenadoras, se les ve satisfechas y abrazándose con sus compañeras. La verdad que da gusto ver el trabajo de Actúa todas Nerea estas Palomino, gimnastas Club Isquiza. y cómo ese esfuerzo lo están demostrando hoy aquí en el frontón Retegui de Barañain, aquí en Lagunac. Vamos a ver a Nerea Palomino del Club Isquiza. Mucha suerte. I'm sleepless for a weekend, so I start to say goodbye to all that we had, say goodbye to what we lost. Oh, we don't talk, we're not enough, and the storm slowly arrives, and the light turns, and the cold times rise. And we were running out through the storm, through the night. We were running in the dark. We were following our hearts, and we would fall down, and we would slowly fall apart. We would slowly fall into the dark. Cold times rise, and the cold times rise, and the cold times rise. Pues muy elegante, como nos ha demostrado Nerea Palomino, lo que es la amplitud, esa elegancia que la pelota, el aparato de pelota a una gimnasta que lleva ese tipo de música permite hacer estos movimientos con esta amplitud, muy elegante. Actúa Lucía Suescun, Club Rítmica Huarte. Bueno, pues yo creo que vamos a ver una gimnasta con otro tipo de estilo. Nos comenta Marta, su entrenadora, que en contraste de lo que acabamos de ver, es una gimnasta que lleva una música de Aquaman y que tiene muchísima fuerza. I wouldn't know where to lead you. Should I take chances when no one took chances on me? So I watch from the dark, wait for my life to start with no beauty in my memory. Pues precioso el ejercicio que acabamos de ver, el de Lucía Suescun del Rítmica Huarte. Qué limpieza de ejecución, qué manejo con el aparato, esa recogida que ha hecho en el salto con una mano. Como se ve que
hay entrenadoras que pulen mucho a sus gimnastas y luego da gusto verles en el tapiz. Actúa Usue Zubelzu, Club Izquiza. 매일 뭐해 어디야 밥은 잘자 매일 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 Estamos viendo a Usue Zubelzu de Club Izquiza. 어떤 설렘도 어떤 의미도 Bitch 나는 solo Bitch 나는 solo 만남 설렘 감동 뒤엔 이별 눈물 후회 그리움 홀로인 게 좋아 난 나다워야 하니까 자유로운 바람처럼 구름 위에 별들처럼 멀리 가고 싶어 밝게 빛나고 싶어 Now I'm going slow-mo Bitch 나는 solo Qué contenta se va esta gimnasta Usue del tapiz. Sabe que el ejercicio lo ha sacado muy bien. Y ahí está con sus compañeras de equipo recibiendo la enhorabuena. Salir así del tapiz con estas satisfacciones. Que da Actúa gusto. Nekane Luzuriaga, Club Rítmica Azcoyen. Bueno, pues nos vamos ahora a ver a esta gimnasta del club de Peralta, a Nekane, con este maillot que es un mono, está muy elegante, vamos a disfrutar de ella. I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, but now the day bleeds into nightfall. Yeah, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. Yeah, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Pues cómo disfrutamos cuando vemos gimnastas como Nekane, como cada vez que le sale la dificultad que tenía que realizar, cómo ha sonreído cada vez que ha hecho esos elementos de rotación, cómo los ha recogido perfectamente y cómo ella se iba como subiendo durante el ejercicio. Muy bonita. Actúa Ainhoa Marijuán, Club Izquiza. Bueno, pues estamos viendo entrar a Ainhoa con esa super seguridad. Ya está colocada para empezar su ejercicio. Mucha suerte.
Pues un buen ejercicio el que acabamos de disfrutar con Ainhoa del Club Izquiza. Actúa Lara Isabel y Martínez, Club Multideporte Funes. Pues aquí esta gimnasta de Funes, Lara Isabel, ha estado muy correcta. Está ahí abrazándose ahora con sus compañeras. Sabe que el ejercicio ha sacado adelante el trabajo que se les exige a estas gimnastas de nivel 4 con la pelota en esta categoría. Así que enhorabuena. Actúa Miranda Belén Maza, Club Rítmica Huarte. Pues vamos a entrar a esta gimnasta del Club Huarte, a Miranda. Es su primer año en competición. Su entrenadora destaca que lleva una música lenta donde ella disfruta mucho y le permite expresar lo que ella con la pelota, como lo siente. You have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true. Bueno, pues así termina Miranda su actuación. Se le ve que no sale del todo contenta, ha tenido ahí algún fallito. Ha estado, bueno, pues yo creo que un poco contenida. Pero la música preciosa, ella ha estado muy bonita.
Comenzamos con la categoría juvenil. Actúa Natalia Cereceda, Club Mendillorri. Pues, como ha dicho Ainhoa Recalde, nuestra chica de la megafonía, que es un amor, tenemos a Natalia, la primera gimnasta de categoría juvenil. También tienen este año las exigencias con la pelota. Mucha suerte. Oublier ma peine immense, je veux m'enfuir, que tout recommence, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de miel, et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur, et sans mon cou revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses, écoute comme mon cœur est immense. Je suis un enfant du monde. Pues muy bonito este ejercicio. Es una gimnasta, nos comenta su entrenadora Vanessa Calvo, que la canción que acabamos de escuchar de esta cantante francesa, Indila, esta gimnasta Natalia le apasiona el francés. Teniendo esta música, ella se ha ido de viaje a París y ha aprendido a tocar el piano esta canción. Bueno, pues se ha visto en el tapiz, ha tenido ese fallo, ha tenido que recoger esa pelota de reemplazo, ya que la otra pelota con la que estaba ejecutando ha ido fuera, y ha sido muy inteligente cogiendo el aparato de reemplazo. Tendrá su penalización. Eso ya es que además las pelotas como aparato sale y ya creo que ya lo habéis podido ver hasta dónde se ha ido rodando. Así que ha sido muy inteligente cogiendo esa pelota de sustitución. Actúa Usue Bayerri, Club Natación Pamplona. Ah, yes. Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep's clothing, 'cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. Every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. You're falling apart, you'll end up alone, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. If you're scared, you better run. You better run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. You're falling apart, you'll end up alone, 'cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Ay, qué pena, con lo bien que iba esta gimnasta Usue. Qué rabiada cuando terminan así con esa caída sin
el contacto con la pelota. Ha estado muy bonita hasta que, bueno, pues un fallo yo creo que la ha llevado a otro fallo y eso son una de las cosas pues que la competición conlleva. Pero pues hay que aprender a remontar, hay que aprender a frustrarse, porque cuando las cosas salen mal pues da mucha rabia, pero esto es así. Actúa Nayara Eguizábal, Club Rítmica Azcoyen. Pues aquí tenemos a Nayara entrando al tapiz. Esta gimnasta es de Falces, aunque entrena en Azcoyen, en el Club Azcoyen de Peralta. Empezó haciendo gimnasia rítmica cuando era muy pequeña, como extraescolar. Y ahora, después de un parón que hizo en su adolescencia en esta categoría juvenil, ella ha vuelto con muchas ganas de competir. Así que mucha suerte. Da gusto ver disfrutar a las gimnastas ya con esta edad. Lo que comentaba antes, ella ha vuelto después de un parón y se le ve que ha vuelto con ganas de disfrutar, de hacer ejercicio. Nos dice su entrenadora, Maite Araiz, que es un amor con sus compañeras, así que enhorabuena. Actúa Clara Encío, Club Rítmica La Raona. Pues vemos entrar a Clara del Club Rítmica La Raona. Le deseamos mucha suerte.
Pues esta es la actuación que nos ha hecho Clara Encio del Club La Rahona. La verdad que ha tenido ahí varias caídas, ha estado un poquito flojita, me parece a mí. Una pena, la ejecución es importantísima. Aparte de la composición que la entrenadora realiza, pues que se ejecute correctamente. Actúa Naya Oscoz, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Pues un gusto ver aquí a Naya Oscoz del Club Rochapea. Esta gimnasta antes estaba en otro club, en el Club La Rahona, y ella se cambió cuando su conjunto no continuó, y da gusto ver gimnastas que quieren y aman la rítmica, y ahí nos lo ha demostrado. Actúa Silvia Stasnisheva, Club Escuela Gadar. Pues mucha suerte para esta gimnasta del Club Gadar, para Silvia.
Pues qué bonita la música, qué bonita esta interpretación que nos ha hecho Silvia del Club Galar. Cómo las músicas, según en la edad en la que esté la gimnasta, como una música así clásica, como la llena una gimnasta mayor, una niña pequeñita, pues son músicas más infantiles. Y estamos ya en la categoría juvenil, donde demuestran el nivel deportivo que tienen se supone, su recorrido de años, desde que se empieza en categoría Benjamín hasta esta categoría en Juegos Deportivos Juvenil, donde ya se quedan en esta edad. Actúa Nerea Irisarri, Club Natación Pamplona. Pues qué pena, porque iba fenomenal, ha sido un ejercicio que tiene mucha dificultad, y pues una pena que Nerea termine así. Se va triste y bueno, pues ahí recibe el apoyo de sus compañeras y de sus entrenadoras. Actúa Uxue Leoz, Unión Deportiva Cultural Rochapea. I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, searching for you, babe.
Pues qué satisfecha se va esta gimnasta del Club Rochapea, Usue Leoz. Qué ganas le ha echado, qué coraje. Muy bien, muy bonita. Estamos viendo a que las jueces den las notas. Mientras tanto está esperando en el borde del tapiz a salir la gimnasta del Club Lagunac, María Fernanda Llave. Lagunac. Esta gimnasta tiene 16 años, están en esta categoría, en la categoría juvenil. Nos comenta su entrenadora que dejó la rítmica hace 3 años y que ahora ha vuelto a entrenar y que lo echaba mucho en falta. Eso es bastante habitual, que en la edad de la adolescencia, bueno, pues que haya gimnastas que pinchen, que por estudios o por lo que sea, pero cuando te gusta un deporte, ahora ya ella con 16 años ha vuelto a retomar y vamos a disfrutar de ella en el tapiz. Pues hemos disfrutado viendo a esta gimnasta, ahí sonríe a su público. Estamos aquí en Lagunac, está ella en su casa y tiene ahí en todas las personas, sus compañeras, pues sus amigos, están todos en la grada. Bueno, que lo comentaba que volver a la rítmica, disfrutando de este deporte, ya siendo consciente de lo que conlleva el sacrificio que hay que hacer. Pues muchas horas de entrenamiento, tener unos hábitos saludables y volver con esta edad cada vez es más frecuente. Así que esta categoría juvenil es un gustazo estar viéndolas. Actúa Ariane Murúa, Club Izquiza. Pues vamos a ver a esta gimnasta que viene desde La Sacana, el Club Izquiza, a Ariane Murúa. Mucha suerte. Working my fingers down to the bone. I've been building my kingdom up on my own. Got a destiny, baby, and a set in stone. Look at me now, look at me now. Can I get a witness? Can I get an amen? Before I make you a believer, you gotta dig a little deeper. Bow down, I'll bless you like a preacher. Time to testify because you know I can make you a believer. You best be following the leader. If you don't know, then I'm a teacher. Time to testify, I'm making you mine.
Pues así termina la actuación esta gimnasta del Club Quisquiza, Ariane. Yo quizás le he visto que faltaba un poquito más de movimiento por el recorrido del tapiz. No ha tenido fallos de ejecución, pero es muy importante recorrer. El tapiz es 14 metros por 14 metros y en la exigencia del código exige que tanto en individual, por supuesto en conjunto es un montón de formaciones, pero en individual que se desplacen por todo el tapiz en varias direcciones con diferentes planos, y quizás yo he echado en falta más recorrido, pero bueno, ella ha estado muy correcta y esto valorarán las jueces. Tenemos ya también a la gimnasta de Lagunac esperando a entrar. Actúa Olga Orradre, Lagunac. Esta gimnasta tiene 17 años, nos va a realizar un ejercicio con la música La Bohème. Su historia es un poco particular porque solo lleva 7 meses en la gimnasia rítmica con esta edad y se ha pasado del mundo de la danza clásica a realizar gimnasia rítmica. Vamos a disfrutarla. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. Pues qué gusto da ver gimnastas con esta edad, con 17 años, que nos hagan disfrutar, lo primero, con esta música tan bonita, que la sepa interpretar también, y con su base de clásico la ha dejado ahí plasmado estos movimientos tan elegantes, donde bueno, pues está totalmente acorde con esta música. Actúa Andrea González, Club Rítmica La Raona. Pues vemos entrar a Andrea González colocándose en esa posición inicial. Le deseamos mucha suerte.
Pues si algo hay que destacar de Andrea es cómo ha sido capaz, después de quedarse bloqueada, cómo ha sido capaz de continuar, de no abandonar el tapiz. Es algo que es muy frecuente, que los nervios pasen una mala jugada, estás con la presión de salir sola a competir y bueno, pues Andrea ha sabido gestionar pues ese bloqueo que ha tenido y con el aplauso del público, con su tesón ha sacado adelante el ejercicio. Actúa Lucía Otano, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Y para terminar, no, perdón, que nos queda otra más. Ahora actúa Lucía Otano de la Rochapea, es una gimnasta con una gran experiencia y le deseamos mucha suerte. Bueno, Lucía, aquí le están aplaudiendo. Qué pena. Esta es una gimnasta encantadora. Bueno, pues no ha tenido el día. Se le ha salido la pelota 2 veces del tapiz. Ha sido lista porque no ha salido ella del tapiz, con lo cual es solamente salida de aparato. Pero bueno, han sido 2 veces y ese final, bueno, pues que no ha tenido el día. No pasa nada. Actúa Aitana Ibáñez, Club Rítmica Caparroso. Pues ahora sí que es la última gimnasta de esta rotación, Aitana Ibáñez, que viene desde Caparroso. Muchísima suerte. Es que tu cariño hace vibrar mi corazón. Oye, mi cuerpo pide salsa. Vamos a bailar. Oye, mi cuerpo pide salsa. Salsa. No quiero parar.
Pues nos ha encantado Aitana Ibáñez, su entrenadora destaca que es muy divertida, nos lo acaba de demostrar en el tapiz, que es la alegría de los entrenamientos allá en Murchante, así que un gustazo haberla visto aquí en esta mañana de competición de Juegos Deportivos de Navarra. Hacemos un 10 minutos de descanso y comenzaremos con la categoría, sí, el nivel 3 de Juegos Deportivos de Navarra. A continuación vamos a realizar un descanso de 10 minutos. Muchas gracias. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad, berdintasuna, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
Reanudamos la competición con la categoría Alevín nivel 3. Actúa Rocío Canut, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Pues ya estamos aquí de vuelta con la categoría Alevín de nivel 3, como ha dicho Ainhoa, con la gimnasta que ya tenemos en el tapiz, con Rocío Canut de Tudela. Wicked little girls kiss the boys and make them cry. There's
So better keep an eye on your boys and lock 'em up tight, 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 tight. Dukes up, baby, dukes up. You think that I'm a lady? You think that I won't fight? I'll make your eyes shine like a little cold moonlit night. Oh, you think you're my one and only, only. Sophisticated, you don't need to me. You got some love living while you're living all your own love life. Tight, 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 tight. Almost devil, sneaky, sneaky rebel. Every day and every night, high seven is what we like. Sneaky, sneaky rebel. Wicked little girls, kiss the boys and make them cry. Raising double trouble every time we pass them by. So much say we're wicked little girls. With curves and kisses and pearly white. So better keep an eye on your boys and lock 'em up tight. Lock 'em up tight, tight, tight. Bueno, pues esta es la actuación que nos ha hecho Rocío. Se ve que nos sale muy contenta, pobre. Bueno, pues ese lanzamiento que ha hecho de la cinta le ha tocado la varilla, pero no la ha llegado a agarrar y ha sido una caída. El aparato de la cinta, como vais a ver, pues es cuando se maneja bien, cuando se maneja con una buena técnica, es un aparato muy vistoso, donde hay mucho dibujo de serpentinas, de espirales, pero a la vez tiene una dificultad añadida que, bueno, pues en los lanzamientos, como hemos visto ahora, pues la recogida es complicada. Actúa Leire Oneca, Club Escuela Gimnasia Galar. Pues aquí tenemos a Leire Oneca, muy guapa en este principio. Le deseamos mucha suerte. Yo admito que solía ser muy mala, no bromeaban al decir que bruja soy, pero ahora encontrarás que mi camino entendé, que firmemente arrepentida estoy. Cierto es, por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre poseí, y últimamente, no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión. Pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Yo lo hice. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas, vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos. ¿Quién los ayudó? Lo hice yo. Un par de veces me ha pasado que el precio no han pagado y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado, pero una santa me han llamado. Estas pobres almas en desgracia, esta pobre alma de Pues ahí tiene Leire Oneca su ovación. Qué bonito ejercicio el que acabamos de ver. Una técnica muy buena de manejo de cinta. Ese principio que nos ha hecho ese lanzamiento en boomerang. El trabajo que lleva corporal esta gimnasta. Lo he comentado antes, que en Galar se les trabaja muchísimo el trabajo de la limpieza de ejecución de las piernas, la adaptación a nivel artístico de la música con el movimiento de la gimnasta. Muy bonita. Actúa Carla Sáenz, Club Elezu San Adrián. Vemos entrar a esta gimnasta de San Adrián, categoría Alevín, a Carla Sáenz con esta posición inicial. Mucha suerte.
Pues también muy bonita esta gimnasta de San Adrián, Carla. Ha manejado la cinta muy correctamente, un dibujo con muchísima amplitud, esas serpentinas, ese manejo que ha tenido en el suelo. La verdad que ya estamos en un nivel 3 de estos Juegos Deportivos de Navarra y vamos viendo cómo el nivel va subiendo. Comenzamos con la categoría infantil. Actúa Aurora Uriz, Club Natación Pamplona. Bueno, pues vemos entrar a Aurora con el aro. Le deseamos mucha suerte, vamos a disfrutar de ella. Pues nos acaba de realizar Aurora Uriz del Club Natación un ejercicio muy dinámico. Ha estado muy correcta, enhorabuena. Desde aquí también queremos dar las gracias a todas las personas que nos estáis siguiendo la retransmisión por internet. Estamos aquí intentando trasladar a vuestros dispositivos, a vuestras casas, ya que estáis pues muchos lejos, no habéis podido viajar hasta aquí, hasta Barañáin, y os damos las gracias por todos los comentarios que nos estáis haciendo. Actúa Anne Pardo, Club Elezu San Adrián. Ya tenemos colocada la gimnasta de San Adrián, Anne Pardo. Muchísima suerte. Pues un buen ejercicio el que acabamos de ver de esta gimnasta de San Adrián, Anne Pardo.
realizado una buena ejecución. Técnicamente ha estado toda la coreografía completa. Enhorabuena. Actúa Marta Virto, Club Rítmica Murchante. Pues ahí estamos viendo entrar a Marta Virto de Rítmica Murchante. Qué bonito principio, les deseamos muchísima suerte. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. My hands, they were strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew all the things you say they were never true, and the games you play, you would always win, always win. But I set fire to rain, and I threw us into the flames. Where it felt something died, 'cause I knew that was the last time, the last time. Qué bonita ha estado esta gimnasta, cómo sonríe, y cuando desde aquí, desde las gradas, su familia le está animando. Pues enhorabuena, Marta. Así que lo que nos decía tu entrenadora, que comenzaste muy jovencita con la rítmica y que enseguida se destacó tu corrección y tu elegancia a la hora de competir. Categoría cadete. Actúa Raquel Ayerra, Club Rítmica Caparroso. Pues con esta energía nos entra la gimnasta de Caparroso, Raquel Ayerra. Vamos a disfrutar de ella y le deseamos que le salga fenomenal. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned what we did before. Why are we always stuck in running from the bullets? The bullets. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. We got to. We got to. We got to. Pues muy bien esta actuación que nos acaba de hacer Raquel. Nos dice su entrenadora que es muy constante. Ahí luego en el entrenamiento día a día, en la constancia, luego aquí en las competiciones es donde se ve el trabajo de
de las gimnastas, y Raquel nos lo acaba de demostrar. Tenemos una baja de última hora, que es Blanca Jiménez del Club Elis de San Adrián. Se ha lesionado aquí en los entrenamientos y ha ido al hospital. Le mandamos desde aquí un beso enorme y que se recupere pronto. Actúa Ángela León, Club Rítmica Murchante. Vemos cómo se está colocando Ángela León del Club de Murchante en ese comienzo, y le deseamos que haga un ejercicio muy bonito. Every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. I'm gonna make it. I'm bleeding hard as stone. You gotta be so cold to make it this world. Yeah, you're a natural, living your life control. You gotta be so cold. Yeah, you're a natural. Pues aquí se ve la madurez de Ángela León. Esta gimnasta empezó desde categoría pre-benjamín y no ha dejado de hacer gimnasia rítmica en Murchante hasta el día de hoy. Su entrenadora destaca de ella que a base de la carrera deportiva que lleva, pues ha llegado a este nivel, al nivel 3, y que le gustaría algún día intentar pasar ya a nivel nacional. Le deseamos lo mejor. Actúa Ana Zamarripa, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Pues ya vemos pisar el tapiz a Ana del Club Rítmica de Tudela. El año pasado fue la primera vez que compitió en el club y este año sus entrenadoras le desean muchísima suerte, y desde aquí también. I'm trying not to forget my words. 'Cause I promise myself not to slip back into unhappy. 'Cause heartbreaking, savvy, and love is a
Bueno, pues sale un poco emocionada, triste. Yo creo que le da rabia esa salida que ha tenido delante de la mesa de las jueces. Ha tenido que coger el aparato, la pelota de reemplazo, y ahí la vemos abrazada a su entrenadora, que le está consolando. El resto del ejercicio ha estado muy bonito, pero sí que en estas categorías, pues en individual, donde están ellas jugándoselo todo, ellas con ellas mismas, no es lo mismo competir en un conjunto que te sientes más arropada. Pero bueno, así es la competición. Actúa Olat Yarnov, Club Rítmica Indira. Bueno, pues vemos a entrar a la primera gimnasta de esta mañana del Club Indira de Burlada. Esta gimnasta le quiere dedicar esta actuación a su compañera lesionada, a Katy, que no puede competir hoy, pero deseamos que se recupere pronto y en la segunda fase de estos Juegos Deportivos pueda estar aquí participando. I am love. Pues qué bonito lo ha hecho Olat, qué bien lo ha ejecutado, con qué energía y con qué precisión. También ella y sus entrenadoras quieren agradecer al Club Anaitasuna, que les ha prestado la malla para que Olat pueda competir hoy, y desde aquí, bueno, pues esos signos de compañerismo entre clubes, pues también es importante destacar. Comenzamos con la categoría juvenil. Actúa Emma Ruiz, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Algo que creo que esta gimnasta va a disfrutar hoy es que sabe que es su último año de competición en el club de Tudela, porque se tiene que ir a estudiar fuera. Ya con estas edades pues empiezan las universidades y le deseamos que lo disfrute al máximo.
Pues sale satisfecha, ha hecho un buen ejercicio. Elma Ruiz de Tudela, ahí está abrazándose con su entrenadora y sabemos y valoramos que con esta edad pues son edades con estudios ya que exigen mucha dedicación y a veces compaginar todo pues es muy complicado. Actúa Paola Arro, Club Elezu San Adrián. Pues vemos entrar con esa preciosa sonrisa a Paola Arro de San Adrián. Muchísima suerte. Pues ahí se lleva estos aplausos, esta ovación, como sale de contenta Paola Arro de San Adrián. Qué bonita interpretación ha hecho de esta música de Safriduo. Es que sigo insistiendo que la gimnasia rítmica, la base de una composición, el que la gimnasta sienta la música y la viva, cada una tiene su temperamento, su personalidad. Hay gimnastas que les va más la música clásica porque son más elegantes, y gimnastas como la que acabamos de ver que es fuerza. Muy bien. Actúa Lola Corral, Club Rítmica Murchante. Pues vemos un poquito ya que entra ahí Lola Corral. Le deseamos mucha suerte. Vamos a ver cómo sale su ejercicio, cómo nos lo representa hoy aquí. Pues muy buen ejercicio. Su entrenadora nos
comenta que es una gimnasta con muchísimo esfuerzo a la hora de superarse, que nos comenta que es una gimnasta 10, que en los entrenamientos lo da todo y que tenía la espinita clavada porque en las últimas competiciones pues los nervios la han traicionado, con lo cual pues yo creo que hoy se ha quitado esa espinita. Enhorabuena. Estamos esperando a que las jueces están dando las notas. El trabajo de las jueces, la verdad que tienen que valorar muchísimas exigencias, tanto del aparato como corporales. En el jurado artístico valoran todos los desplazamientos, la composición, la música, los golpes, los contrastes y bueno, pues yo ahora mismo lo que estamos viendo aquí es que tienen ahí amontonado un montón de notas que tienen que salir rápidamente, así que vamos a darles un poquito de tiempo. Mientras tanto tenemos a la gimnasta, la estáis viendo en la pantalla, a la gimnasta Izaskun Morais del Club Lagunak. Estos momentos previos a salir, pues la gimnasta está nerviosa, le estáis viendo cómo mueve las manos. Esto, bueno, porque ya le estamos enfocando, pero todas las gimnastas antes de salir, las entrenadoras, tienen que tener su momento de respirar, de salir concentradas, ya que es básico el enfrentarse ellas ante una mesa tan larga de jueces, ante todo el público, así que es también para tenerlo en cuenta, y más cuando las jueces hacen estos parones. La gimnasta no se puede quedar fría antes de salir. A ver si pronto solucionan el tema de notas. Actúa Izaskun Morais, Lagunak. Bueno, pues ahí vemos a ya Izaskun. Es la última gimnasta de esta categoría juvenil de nivel 3. Vamos a disfrutar de ella y le deseamos que demuestre tantas horas de entrenamiento y que nos haga disfrutar de la rítmica. Pues muy bonita la actuación, que ya ahí se ve en su cara
en esa sonrisa, la que nos acaba de hacer Izaskun Morais del Club Lagunak, cómo sale abrazando a sus compañeras cuando das todo y te centras. Ha estado muy centrada en todo el ejercicio, muy dinámico, enlazando cada movimiento y ahí está el resultado. Categoría infantil nivel 2. Actúa Leia Yanguas, Club Elis. Bueno, pues empezamos con el nivel 2. Estas gimnastas van a tener la gran suerte de competir en Navarra Arena en el Campeonato de España, aquí en Pamplona, del 17 al 23 de abril. Serán las representantes de Navarra, así que vamos a ver si están a tope y nos hacen disfrutar de este maravilloso deporte. Qué bonito ese final que acabamos de ver de esta gimnasta del Elis San Adrián, de Leia. Qué pena ese lanzamiento que se lo ha lanzado ella demasiado largo y bueno, pues son cosas que aún tiene el margen para corregir, para mejorar de cara a ese Campeonato de España. Ya son gimnastas, bueno, que ya el nivel y la presión es mucho más alta. Las gimnastas anteriores a las que hemos visto anteriormente tienen una segunda fase de aquí a un mes y estas gimnastas, bueno, pues para ellas es el clasificatorio para este Campeonato de España. Actúa Alba Jiménez, Club Elis. Escuchamos cómo le aplauden los amigos, las familiares que han venido desde San Adrián a Alba Jiménez. Desde aquí también te deseamos mucha suerte. Ay, qué pena ese lanzamiento. Es complicado porque es lanzar sin manos con el pie. Bueno, vamos a disfrutarla.
Vemos cómo está recogiendo la cinta, cómo saluda esta gimnasta del Elis San Adrián, Alba. Sabe que puede hacerlo mejor, ha estado con la cinta bonita, un manejo muy limpio. Las piernas yo le he visto un poquito más que le temblaban en ese equilibrio que ha hecho de la plancha. Pues la rodilla se le estaba ahí temblando y por eso no ha podido fijar la posición de equilibrio. Bueno, lo que decimos, tienen aún margen para trabajar al máximo de aquí al Campeonato de España. Hoy es el clasificatorio y sabemos que llevan mucha presión encima. Categoría cadete. Actúa Sara Yanguas, Club Elis. Pues vemos salir a la siguiente gimnasta del Club Elis. Ahora ya vamos a ver con la pelota, que es la exigencia que tienen este año a nivel nacional. Pues muy bonito ese final y esa sonrisa que nos acaba de mandar esta gimnasta Sara del equipo de Elis San Adrián. Están saliendo todas las gimnastas de este club seguidas. Está ahí la entrenadora Elizabeth que no se puede mover porque le van saliendo una detrás de otra. Y ahí estamos esperando Actúa Rosa Chivite, Club Elis. a que entre esta gimnasta Rosa en categoría cadete con la pelota. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il aime ses goûts, il la voit partout. Il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non, rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma love story.
Bueno, este final ha estado mucho más tranquila. Al principio del ejercicio ya lo habéis visto que estaba bueno, pues con caíditas, con indecisa, pero se ha ido centrando y Sara Yanguas ha terminado muy bonita el ejercicio y mucho más correcta. Comenzamos con la categoría juvenil nivel 2. Actúa Maider Marco, Club Rítmica Huarte. Pues vemos entrar a Maider Marco, colocarse para hacer su actuación. Vamos a ver si hace una buena ejecución y el trabajo realizado se ve. Pues una pena ver a Maider cómo sale del tapiz. Ha tenido ese nudo después de la subida de onda con esas serpentinas y no la ha podido soltar. Es obligatorio que la cinta esté sin nudo. Ha tenido que cogerla de reemplazo, ya la habéis visto, y bueno, yo creo que a partir de ahí ya ella ha competido el resto del ejercicio como muy desanimada. Actúa Leire Simón, Club Rítmica Murchante. Pues qué buen ejercicio acabamos de ver, el de Leire Simón de Murchante. Nos decían sus entrenadoras que lleva compitiendo desde los 7 años, que no ha parado de ir para arriba y más arriba, y que
ahora ya es su segundo año a nivel nacional y que por eso ella tiene un carácter muy fuerte, nos lo acaba de demostrar, es muy de interpretar, y con este paso doble de España Cañí pues nos lo acaba de demostrar. Actúa Marta Frías, Club Escuela Gimnasia Galar. Pues precioso el ejercicio que acabamos de ver de esta gimnasta del Club Rítmica Galar, Nayara, muy correcta, unos lanzamientos espectaculares, los lanzamientos que más altos hemos visto hasta ahora, demostrando ese nivel técnico tan alto y pues muy correcta. Actúa Nayara Larraz, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Pues esta gimnasta que ya tenemos en el tapiz, preparada para hacer su ejercicio, entrena en Tudela, pero ella es de Murchante y le deseamos muchísima suerte en este clasificatorio para el Campeonato de España. Espectacular el ejercicio que acabamos de ver. Qué técnica de cinta, qué técnica en estos lanzamientos. Cómo va subiendo el nivel de la competición de esta jornada de mañana. Ya estamos en el nivel 2 y
y estamos viendo gimnastas que están perfectamente para competir en Navarra Arena en el Campeonato de España base individual este próximo 17 al 23 de abril. Está siendo muy emocionante Actúa esta Lucía jornada. Beiste, Club Elis. Y vemos ya a Lucía de San Adrián preparada para realizar su ejercicio. Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar. Se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo 1, 2, 3 noches más si no hubiera duelo. Ojalá volver atrás. No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Te construiré un castillo con tu lágrima de sal. Te cuidaba como un niño que no sabe caminar. Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy sutura y sutura lo que ayer sabía bien. Yo maldigo mi cordura, palomita, llévame. Qué bonita interpretación la que nos acaba de realizar Lucía Beiste. Ese final se ve que bueno, pues sale un poco así porque es una gimnasta que tiene pues mucho como rasmia, muchas ganas de que le salga todo bien y bueno, pues ahí sale un poquito de bajón. El ejercicio es precioso, la música es preciosa y desde aquí darle la enhorabuena. Actúa Sara Martínez, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Pues esta gimnasta del Club Rítmica Tudela, ella es de Murchante. Volver a valorar, como he dicho antes, los padres, el esfuerzo que se hace en la carretera llevando a los deportistas a sus sedes siendo de otro pueblo. Así que todo mi reconocimiento a esas madres, a esos padres y al esfuerzo de esta gimnasta. I'm gonna shoot you right down. Bang, 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 bang. Right off your feet. Boom, 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 boom. Bang, bang, bang. Knock you off of your feet. Take you home with me. I'm gonna shoot you right now. Boom, boom, boom. Pues para ser su primera vez en nivel nacional
base, en individual, pues ella sabe que ha hecho un gran esfuerzo, sabe que ha habido fallos, un poquito de amplitud, bueno, pues las ondas no han sido completas, pero tiene, después de todo el esfuerzo que he comentado, tiene todo el reconocimiento. Actúa Naroa Percaz, Club Rítmica Uarte. Pues aquí tenemos, como ha dicho Ainhoa, a Naroa ya del Rítmica Uarte para realizar su ejercicio. Le deseamos muchísima suerte. Pues Naroa, que es muy expresiva, se ve que no tampoco se va contenta del ejercicio que ha realizado. Yo creo que ha estado como muy para adentro, nos ha dejado con esta música tecno que tenía, pues no ha disfrutado. Yo creo que los nervios es que son tan importantes controlar. Bueno. Sabe que hay ahí detrás pues, mucho trabajo. Esta categoría juvenil pues también pues tienen mucha presión, y con la cinta además. Actúa Irene Pozos, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Hay días que no sale todo como una quiere. Pues ahora tenemos a Irene Pozos de Rítmica Tudela. Esta gimnasta el año pasado se quedó clasificada en 11ª posición en el Campeonato de España individual base. Así que vamos a disfrutar de ella, y este año le deseamos la misma suerte, o incluso mejor.
Qué bonito ejercicio, yo quiero destacar los empeines de esta gimnasta, de Irene. Qué altura de equilibrios a la hora de elevar las piernas, la cogida que ha hecho en círculo, estando en ese relevé tan precioso con el semejante empeine. Muy, muy bonita. Actúa Julia Río, Unión Deportiva Cultural Ronchapea. As a kid they told me love was made up, but I used to tell them they were wrong. It's the blue-eyed girl that made me wake up, still right by me in this song. I stood there counting every heartbeat, thinking about the words to say, trying not to understand that feeling. Would it ever go away? Now those were the days before you had to go away. Now I'm dancing by myself out in the rain. Now it's getting rather cold, and I just wanted you to know that if my dreams were me, will you come dancing next to me? Pues qué manera de luchar Julia Río, qué técnica tan bonita de giros. Me ha gustado muchísimo, qué elegante, y cómo ha enlazado el giro, cómo terminaba, movimientos que ha hecho muy bonitos con su cabeza, muy guapa. Actúa Carla Barandalla, Club Elis. Oh ma douce souffrance, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance, je remue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de miel, et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur, et sans coup revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 dans ces douces souffrances dont j'ai payé toutes les offenses.
Pues esta ha sido la actuación que nos ha realizado Carla del Club Elis. Yo creo que también ha estado muy elegante, pero un poquito contenida. Yo creo que a la hora de lanzar, a la hora de hacer unos saltos grandes, pero el ejercicio, la música está bonita, adaptada y tiene por detrás un gran trabajo. Actúa Claudia Val, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Pues con esta gimnasta del Club Rítmica Tudela, Claudia, vamos a terminar esta jornada de mañana. Esta gimnasta es de un pueblecito al lado de Tarazona y es su primer año a nivel nacional base. Le deseamos muchísima suerte y que lo disfrute. Pues con estos aplausos termina su actuación Claudia, la gimnasta del Club Rítmica Tudela. Bueno, la presión del primer campeonato a nivel nacional pues se le ha visto en el tapiz, le falta un poquito más de tranquilidad, le falta estar menos seria, estaba muy tensa en esa expresión de su cara. Bueno, ya coge la experiencia y ahora le veo ahí, ya le veis también en la pantalla cómo se va con su entrenadora y llorando y un poco, bueno, pues el agobio, la presión, pues ahí está. Ahora que lo saque y eso. Están preparándose las gimnastas para el desfile. Es importante de destacar este número. Han sido durante 5 horas 106 gimnastas las que han pasado por este frontón Retegui de Barañain. Estamos en Lagunac. Y gimnastas de todos los sitios de Navarra, gimnastas de 3 niveles hemos visto. Del nivel 4, que en juegos deportivos individual, el nivel más bajo es el nivel 5, que es nivel escolar. Luego, como ya sabéis, el nivel 4, cuando en el nivel 4 las que suben a podium pasan al nivel 3 y las gimnastas que ya llevan una trayectoria, ya llevan a conseguir tener un nivel mayor, las entrenadoras pueden subirles a nacional. La verdad que competir a nivel nacional es muy duro, hay que meter muchísimas horas y luego a nivel económico, bueno, pues hay que viajar pues por todo el estado acudiendo a las competiciones oficiales, que no todos los clubes lo pueden hacer.
305, Dave County. To Mr. Worldwide, all around the world. Now, we're international. So international. International. So international. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G's for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. Down everywhere, everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, Pit, you can have me and my sister. In Lebanon, yeah, the women are bomb, and in Greece, you guessed it, the women ain't sweet. Been all around the world, but I ain't gon' lie, there's nothing like Miami's heat. You got it down like New York City. Vamos a presentar a los clubes participantes en esta competición. Club Ademar Maristas. Club Deportivo Mendillorri. Club Rítmica Caparroso. Club Escuela Galar. Club Gimnasia Rítmica Tudela. Club Multideporte Funes. Club Natación Pamplona. Club Rítmica Azcoyen. Club Rítmica Indira. Club Elezu San Adrián. Club Elis. Club Isquiza. Club Rítmica La Raona. Club Rítmica Murchante. Club Rítmica Huarte. Lagunac. Unión Deportiva Cultural Rochapea. Y Club Otra Mirada. Vamos a comenzar con la clasificación de la categoría Benjamín nivel 4. Tercera clasificada, Luna Chacbetache, Club Natación Pamplona. Segunda clasificada, África Delgado, Club Elezu San Adrián. Y primera clasificada, Valentina Zazón, Club Escuela Galar. Categoría Alevín nivel 4. Tercera clasificada, Laia Jarauta, Club Rítmica Murchante. Segunda clasificada, Ágata López, Club Elezu San Adrián.
Y primera clasificada, Lucía Carmona, Club Elezu San Adrián. Categoría infantil nivel 4. Tercera clasificada, Zaida Galloso, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Segunda clasificada, Noa Salvatierra, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Y primera clasificada, Laura Salcedo, Club Elezu San Adrián. Categoría cadete nivel 4. Tercera clasificada, Ángela Jarauta, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Segunda clasificada, Candela Azpilicueta, Club Ademar Maristas. Y primera clasificada, Cristina Cornago, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Categoría juvenil nivel 4. Tercera clasificada, Andrea González, Club Rítmica Larraona. Segunda clasificada, Uxue Leoz, Unión Deportiva Cultural Rochapea. Y primera clasificada, Olga Orradre, Lagunac. Categoría Alevín nivel 3. Tercera clasificada, Rocío Canut, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Segunda clasificada, Leire Oneca, Club Escuela Gimnasia Galar. Y primera clasificada, Carla Sáenz, Club Elezu San Adrián. Categoría infantil nivel 3. Tercera clasificada, Marta Virto, Club Rítmica Murchante. Segunda clasificada, Aurora Uriz, Club Natación Pamplona. Y primera clasificada, Anne Pardo, Club Elezu San Adrián. Categoría cadete nivel 3. Tercera clasificada, Ana Zamarripa, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Segunda clasificada, Raquel Ayerra, Club Rítmica Caparroso. Y primera clasificada, Olatz Yarnoz, Club Rítmica Indira. Categoría juvenil nivel 3. Tercera clasificada, Lola Corral, Club Rítmica Murchante. Segunda clasificada, Paola Arro, Club Elezu San Adrián. Y primera clasificada, Izaskun Morais, Lagunac.
Categoría infantil nivel 2. Segunda clasificada Alba Jiménez, Club Elis. Y primera clasificada Leia Yanguas, Club Elis. Categoría cadete nivel 2. Segunda clasificada Sara Yanguas, Club Elis. Y primera clasificada Rosa Chivite, Club Elis. Categoría juvenil nivel 2. Tercera clasificada Marta Frías, Club Escuela Gimnasia Galar. Segunda clasificada Nayara Larraz, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Y primera clasificada Irene Pozos, Club Gimnasia Rítmica Tudela. Por último, les queremos recordar que se va a celebrar del 26 al 30 de abril el Campeonato de España Base Individual en el Navarra Arena. Se van a repartir unos flyers a las gimnastas para poder acudir a ver la competición. Y les queremos desear mucha suerte a las gimnastas participantes en la competición. Muchas gracias. Looking for visas, I ain't talking credit cards if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In LA, tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera. Mila esker eman kizun honetan